Gloria a Dios, aleluya. Qué alegría poder estar una vez más, gloria a Dios una vez más, a través de la gracia y el poder del Espíritu que nos sostiene y que estamos por tanto tiempo sirviéndole junto con vos y con los que nos rodean, eh, siguiendo al Dios de todo espíritu, al Dios comunicativo en la revelación divina. Así que doy tanta gracia a Dios por darle comienzo una vez más a este tiempo de discipulado, de enseñanza, como para que nosotros también como personas mayores o personas jóvenes o niños que estamos escuchando este mensaje cada jueves o cada vez que se nos da la ocasión de poder oír al pastor Juan discipulando, ¿no es cierto?, tratando de enseñar a través del poder del Espíritu Santo lo que a él le fue enseñado por el Espíritu de Dios que mora en nosotros y que nos habla a nuestro espíritu cada día. Así que gracias a Dios por tener un Dios comunicador, ¿no es cierto? Un Dios que crea al hombre y se comunica con el hombre que ha creado, con la mujer que él hizo y que nos confiere a nosotros la gran responsabilidad, ¿no es cierto?, de ser mayordomos y administradores de los recursos, ¿no es cierto?, que Dios puso en nuestra mano, que son eh, renovables, y gloria a Dios porque cada jueves podemos renovarlos nuevamente y ir por todo lugar, ¿no es cierto?, donde pisan nuestros pies, pregonando este hermoso evangelio. Y por todo, ¿no es cierto?, el planeta Tierra, por donde muchos hermanos evangélicos están en esta época haciendo lo mismo que nosotros hacemos hoy aquí en la ciudad en donde estamos, ¿no es cierto? 3 de febrero, y en los lugares donde Dios nos va llevando y con las personas que nos hace rodear el Señor y que tienen, ¿no es cierto?, los milagros hechos por Dios en nuestra vida delante de los mismos, ¿no? Porque esas personas que hablan con vos y que hablan conmigo están hablando con un milagro, ¿no? Porque usted y yo somos un milagro de parte de Dios, ¿no es cierto? Que nos hizo mayordomos y administradores de la palabra de Dios. Así que qué buena tarea nos dio el Señor y que apunta, ¿no es cierto?, a que podamos comunicarnos eh, con la gente, ¿no es cierto? A través del trabajo y del cuidado, ¿no es cierto?, que tenemos que tener cuando se trata de esto tan hermoso y tan grande que es la palabra de Dios, ¿no? Que trae salvación, salvación a las almas, que traen una vida nueva, en sí que trae vida, ¿no? Que transforma todas las cosas. Y el Dios que nosotros tenemos y servimos y estamos en esta hora haciendo es el Dios comunicable, ¿viste? Comunicativo, comunicable, que es el que nos da las instrucciones justas, precisas para el hombre de hoy, ¿no? Así que damos tanta gracia a Dios por este jueves una vez más y, y que esta instrucción, ¿no es cierto?, esta enseñanza, esto que nosotros los tomamos cada día para instruirnos, eh, van a ir justamente para que nosotros podamos relacionarlos interpersonalmente con las personas. Así que bueno, gloria a Dios por todo esto y bueno, que también puedas hacerlo con tu familiar. Vos tenés un familiar que le tenés que hablar. Hay un familiar tuyo cercano que tenés que hablarle. Una vez más, Pastor Juan, sí, sí. Una vez más, y después de hablarle, de predicarle, oramos antes o después del mismo hecho, el mismo asunto que te estoy nombrando, pero que lo podamos hacer con esas oraciones personales. Yo me recuerdo, ¿no es cierto?, ahora en este momento, en que una vez hubo una mujer llamada Ana, que no podía tener familia, y ella se acercó, ¿no es cierto?, al Señor e hizo una oración personal, como yo te estoy diciendo que te vamos a tener que hacer antes o después de hablarle a la persona que Dios te está preparando para que sea predicada, porque tiene que ver con la familia. Esa persona de la cual te estoy hablando es un familiar. Así que en ese momento
antes o después puedas vos hacer como hizo Ana, de la Biblia, ¿no es cierto? Que dice que no podía tener familia y ella personalmente se acercó al Señor y ella le dijo las simples palabras que me vienen ahora a la mente por el poder del Espíritu Santo que nos unes a vos y a mí, y le dijo, dame un hijo, considerame, dame un hijo, y yo lo voy a dedicar para ti. Y yo no quiero que no me lo maten, no me hagan un aborto, no, no puedo tenerlo, pero vengo a orar, vengo a pedirte a ti, me acerco a ti, con mi oración personal, dame un hijo. Y con una oración tan simple, ¿no es cierto? Este, yo le puedo decir al Señor que me haga brillar como brilló Ana en aquella época. Y yo puedo decirte que ahora la oración, ¿no es cierto?, que hizo Ana, que hizo Jabes, el de la Biblia, digo yo hoy que también el Señor te va a hacer brillar. Gloria a Dios, porque es una oración ordenada, ¿no es cierto?, una oración ordenada, que sepamos cómo oramos. ¿Qué tengo que hacer cada vez que hago un servicio para Dios, ya sea siendo mayordomo, siendo administrador de la palabra del Señor? ¿Cómo puedo marcar la diferencia en la época que estamos? Porque cada ministro, ministra, como eres tú, como soy yo, a todos el Señor nos dio la gracia. Tenemos gracia para poder marcar ese cambio, esa diferencia en las personas, a través de una administración de una palabra. ¿No es cierto? Que nosotros cuando digamos la palabra, vos vas a ver que cuando digas la palabra, cuando la pronuncies, cuando lo que está escrito vos lo divulgues, lo prediques, lo enseñes, esa palabra va a sanar al que está enfermo. ¿Por qué? ¿Por qué Pastor Juan va a sanar? ¿Qué tanta seguridad tenemos de que el enfermo va a sanar? Te lo digo ahora, como lo dije tantos años antes que ahora, y como lo voy a seguir pregonando. La palabra de Dios sana, si la creen, y que fue iluminada esa palabra que yo di, esa palabra que vos vas a dar. A ese familiar, ¿no es cierto? A esas personas que necesitan espiritualmente, moralmente, que necesitan, ¿no es cierto?, una palabra que venga del cielo transmitida por un hombre o una mujer que está siendo mayordomo o mayordoma en el agosto del 2020. Quiera Dios que seas tú la persona, porque hay personas que están necesitando, ¿no es cierto?, están necesitando de la palabra de Dios, y muchos no llegan a conocerla por causa de la falta de comunicación. Nosotros tenemos un Dios comunicativo y tenemos que ser como Él es, comunicable como Él es, ¿no es cierto? Dar instrucciones como Él nos da cada día a nosotros. Usted y yo recibimos instrucciones diariamente. Así que estas instrucciones se las tenemos que dar a las interrelaciones que tenemos con las personas, con familiares, ¿no es cierto? Ya sea moral, sea espiritual, sea social, sea política, no sé qué hombre está necesitando esta palabra, pero hay muchos en esta época. Ahora bien, como quiera, Dios necesita de ti. Dios está necesitando de ti y está necesitando de mí para que podamos predicar y ellos que puedan oír, ¿no es cierto? Así que Dios necesita canales humanos. Tenemos que entender en agosto del 2020, tenemos que entender que el Señor necesita comunicadores humanos aptos, ¿no es cierto? Aptos, porque a ti te llamó Él y necesita a un grupo de hombres y de mujeres quienes recibieron, ¿no es cierto?, el título que nosotros podemos recibir de parte del Señor, que son apóstoles, evangelistas, maestros, profetas, no sé, 5 ministerios
muy bien escritos en la palabra para nuestra guía. Así que quiera Dios que en esta tarde podamos tomar la determinación nosotros de destruir Sodoma y Gomorra en nuestra tierra, en nuestra Argentina. Y antes de hacerlo, eh, eh, vamos a recibir esa comunicación que una vez le dijo a Abraham el Señor y le dijo estas palabras que quedaron para siempre, ¿no es cierto?, en nuestra memoria. Encubriré yo a Abraham, dijo Dios, de lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, según dice Génesis. Así que, como lo eligió Abraham, te eligió a ti y me eligió a mí. Y yo doy tanta gracia a Dios, ¿no es cierto?, por esta cuestión. Gloria a Dios, que podamos aplicar todo lo que vamos a ir recibiendo día a día, que lo que podamos ir percibiendo divinamente, porque el Eterno dice hoy que tiene, ¿no es cierto?, él tiene la posibilidad de poder hacer todo acto de comunicación, porque Él es un Dios posibilitador de las cosas. Dios nos da la posibilidad de comunicar, así que las escrituras nos enseñan a nosotros que Dios siempre se comunicó con nosotros, se comunicó con el hombre en todo lugar de la tierra. Las escrituras enseñan esto. Y esta comunicación se conoce con este nombre, revelación. Nosotros tenemos revelación porque Dios se comunicó con nosotros. Así que nosotros podamos comunicarnos en esta tarde, en este día, con las personas que el Señor va a ponernos en cada lugar, ¿no? Porque la única revelación en todos los tiempos se llama Dios. Lo demás son todas alternativas puestas por el hombre y bueno, ¿no es cierto? Pero la única deidad plenamente revelada en todos los tiempos es Dios. Padre del Señor Jesucristo, quien se ha revelado al hombre, dice la Escritura, como un Dios trino. Gloria a Dios. Y hay una revelación que es natural. Y yo me encanta ver, ¿no es cierto?, porque dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su eterna deidad, se hacen claramente visibles desde que fue creado el mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Dice Romanos 1, versículos 19 y 20 habla de esta cuestión. Así que la revelación natural que nosotros podemos oír de parte de Dios, las cuales van a la conciencia del hombre, ¿no es cierto?, por la misma naturaleza. Dios ha puesto parte de sus leyes naturales para que podamos regirnos por ellas al verlas. Y hay otra parte que la ubicó en la conciencia del hombre, ¿no? Para que todos los seres humanos tuviéramos una noción, ¿no es cierto?, una primera noción acerca del Señor. Así que de los principios básicos que Él deja, ¿no es cierto?, a través de las Escrituras, que rigen la vida moral de cada individuo como nosotros también lo fuimos y lo somos. Y hay una revelación especial también. Esta revelación especial Dios la entregó a los hombres a través tuyo. Sí, vos que me estás oyendo, me estás escuchando, a través tuyo Dios entrega la revelación a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a los niños, pero lo hace a través tuyo, como profeta, la revelación especial que en esta tarde podemos recibir como un poquito más de luz que tuvimos hasta hoy y recibir un poquito más de iluminación de parte de Dios a través de la revelación especial que les da a los profetas, les da a los reyes. Estaba mirando, ¿no es cierto?, algún presidente de una nación, de otra nación, parte de gabinetes distintos de distintas naciones, cómo se revela Dios a ellos también, ¿no es cierto?, no solamente al profeta, no solamente dice la Escritura que lo hace a los reyes,
a los reyes de la actualidad, ¿no es cierto? Presidentes nacionales de cada nación que nos rodea, se revela a los campesinos, a la gente que trabaja en el campo, a los pescadores, se revela, ¿no es cierto?, con una revelación especial a los sabios, a los apóstoles, y del mismo Cristo se revela. Gloria a Dios. Así que podemos tener verdades eternas para revelar, ¿no es cierto?, a la gente que el Señor nos va a poner en esta época. Que ninguna conciencia ni algún intelecto de los humanos que nos rodean van a poder descubrir en forma intuitiva, no lo van a poder hacer, ni por sus razones, ¿no? Así que gracias a Dios por la revelación especial que Dios nos da a través de la palabra del Señor, de las Escrituras, del Espíritu Santo, que se refiere, ¿no es cierto?, al acto por la cual Dios se quita el velo que lo mantiene oculto a las experiencias humanas. Hoy Dios vuelve a quitarse el velo que lo mantiene oculto para muchos, el Dios escondido, ¿no? El Dios que no conocen, el Dios desconocido para ellos. Y se hace visible al hombre, se da a conocer al ser humano a través de esta comunicación, de la revelación de la palabra. Así que estoy tan contento, amados hermanos, que nos podamos encontrar en esta tarde de la manera que lo estamos haciendo. Y estoy pensando, ¿no es cierto?, en las cuestiones que tienen que ver con la oración. La oración es tan, como dije recién, es un evento, ¿no? La oración es un evento que Dios nos dejó para que podamos, saber que Él todo lo sabe, porque Dios como omnisciente dice que todo lo escudriña, quiere decir que todo lo sabe. Ahora, ¿por qué debemos pedirle a Dios si Dios lo sabe todo? Porque hay mucha gente que hacen consultas, ¿no?, fuera de este tiempo, y en los momentos oportunos del día, de la noche, nosotros estamos preparados, ¿no es cierto?, capacitados para poder responder ciertas cuestiones que tienen que ver con las Escrituras. Y hay veces que la gente dice, ¿por qué debemos pedirle a Dios? Porque si Dios lo sabe todo, si tomó decisiones de antemano, ¿qué sentido tiene pedir sobre lo que Él ya ha podido decidir soberanamente? Porque alguien dice, pero si usted dice, pastor, que Dios conoce nuestras necesidades, ¿por qué debemos pedirle a Él cuando Él sencillamente pudiera cubrir esas necesidades? Y yo, antes de responder estas preguntas, tenemos que afirmar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la oración. La oración es un acto, es un evento, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que orar. La importancia que tiene para nuestra vida la oración, ¿no es cierto? Es un ejercicio la oración, y es serio, porque es una vida que va a conocer mucho de lo que es la paz de Dios, ¿no es cierto? A través de la oración nosotros vamos a conocer un poco más del poder de Dios. La oración no está hecha para que Dios pueda enterarse de lo que yo necesito. La oración no está hecha para esto, para que Dios se entere. La oración está hecha porque Dios quiere que oremos, porque la oración va a expresar la confianza que nosotros tenemos en Él. Por eso tenemos que orar. Sí, Dios conoce nuestras necesidades y Él sencillamente las podría cubrir. Pero gloria a Dios que está la oración. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Y la pregunta se resuelve
porque tenemos una expresión de confianza cuando hacemos el ejercicio de la oración. Nunca te olvides de orar. Orá cuando comienza el día, ¿no es cierto? Cuando uno se acostumbra, ¿no es cierto?, a hacer este servicio. Es una cosa seria, ¿no? Porque tenemos que pedir, ¿no es cierto?, a Dios que seamos prosperados. Y Dios responde, ¿no es cierto?, cuando pedimos prosperidad de parte del Señor. Porque Dios responde a nuestra conciencia. Ahora, ¿por qué, Pastor Juan, puede ser que no me responda? Y mirá, yo puedo decirte que sí, que nosotros podemos recibir, ¿no es cierto?, la no respuesta, y aún podemos llegar al hecho que usted bien conoce y yo también conozco, de lo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿no es cierto?, lo que le pasó a los hijos de Aarón, ¿no? Porque podemos tener una vida que no coincide como para que nosotros podamos entrar a la presencia de Dios y poder entrar y sin pedir permiso o ponernos, ¿no es cierto?, digamos, en una forma no cordial para con Dios y entrar a pedirle nada más, cuando nuestra vida, ¿no es cierto?, tiene una cuestión que a Él no le agrade. Fíjese usted, yo podría entrar, ¿no es cierto?, a la presencia del Señor y estoy maltratando a mi familia. Estoy jugando, ¿no es cierto?, con la Biblia. Entonces me puede pasar lo que le pasó a Ananías y a Zafira, me puede pasar lo que le pasó a los hijos de Aarón. Yo tengo que enfrentar a la muerte al yo, a mi misma persona. Yo tengo que enfrentar esa muerte. Si yo tomaría el Evangelio para enriquecerme, voy a predicar el Evangelio con una de estas tendencias, mejor que no me meta, porque el Evangelio no se puede mezclar, ¿no es cierto? Yo desde 1993 que estoy predicando detrás de un púlpito, como es en la iglesia en el día de hoy, y he visto solamente la misericordia y la gloria del Señor en el medio nuestro. La pude ver, la pude experimentar, lo que es la misericordia de Dios. Y he visto también cochinadas que hicieron algunos, y luego de hacer las cochinadas fueron a ministrar. Y vi cómo les fue. En algún caso les sucedió como a Ananías y Zafira, a los tales. Por lo tanto, yo no tengo que permitir, ¿no es cierto?, en la palabra del Señor, en los negocios que yo puedo llegar a hacer, ¿no es cierto?, que esté lavando dinero o algo parecido a lo que hoy se ejecuta mucho, ¿no? Porque ahí me va a ir mal con la presencia del Señor. Yo tengo que tener una vida paralela a la que predico en mi casa privada. ¿Por qué voy a ir a fornicar? Y voy a ir a predicar después de la santidad. O voy a frecuentar la iglesia y estoy haciendo una vida que a sabiendas que a Dios no le agrada. ¿Por qué no me consagro al Señor? Para no ser un mezclador de las cosas de arriba con las cosas terrenas. Yo no debo mezclar las cosas de arriba con las de la tierra. Porque si Dios está en mis cosas, yo tengo que decidir. Yo soy el que decido. Tú eres la persona que tiene que decidir de cómo, cuál va a ser mi decisión en cuanto a Dios.
Si yo entro a la oración y no veo respuestas, no veo los recursos divinos que me dice el Salmo, cuando dice, Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y cuando miro a mi alrededor me doy cuenta que me falta todo, que no tengo nada, que tengo un vacío. Y ese vacío que tengo no lo puedo llenar en la época que estoy y estoy yendo y viniendo a la iglesia. ¿No es cierto? Pero entonces tengo que fijarse que Dios no está en mis cosas, porque yo he decidido mal, tal vez. No está Dios en mi ministerio. Dios me da el mensaje, ¿no es cierto? Y no lo puedo vivir. Cosa seria la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia no se deja usar para engañar. Es una guerra espiritual. La Biblia es guerra espiritual contra los engaños. Así que quiera Dios que en esta época yo pueda prosperar en Dios. Que Dios responda, ¿no es cierto?, a mi conciencia, todo lo que yo tengo que está en su voluntad. No un maltrato a mi familia, no un jugar con la Biblia, no ser o violentar la Biblia como lo hizo Ananías. Tengo que enfrentar a la muerte del yo, ya, ahora, al yo, a mi persona propia, y sí hacer la voluntad del Padre. Para que si el Padre me quiere enriquecer, me voy a enriquecer. Pero no por mezclar, por diluir el mensaje evangélico. Quiera Dios que se cumpla aquello que dice la Biblia, que el impío, dice, el impío tiene mucha abundancia de bienes. ¿Y por qué a ellos? ¿Por qué precisamente a ellos? Si sabemos que son perversos, que tienen codicia, que están dándole el gusto a su yo, a su persona. Y entonces allá es cuando yo tengo que pensar. Dice el Salmo 68, usted se va a encontrar, ¿no es cierto?, que en un ambiente hostil, vamos a poner una casa, una familia, tiene un momento, están viviendo momentos hostiles, están con conflictos en el lugar. El Salmo 68 le va a revelar a usted lo que es tener una elevada conciencia. Una elevada conciencia significa cuando uno fue cambiando, se fue elevando. Esa es una elevada conciencia. Después hay una baja conciencia también, que es la natural, el peor estado que puede tener usted como varón o usted como varona. Una conciencia baja, es una conciencia natural. El mundano no sabe cómo hacer, pero usted y yo sabemos que ahora, si tenemos oración, si tenemos continuidad con Dios, si podemos hacer eh, hombres y mujeres que entienden que Dios quiere prosperarlos, que el deseo de Él es esto. Nosotros vamos a buscar del Señor de una manera diferente a como lo hicimos hasta ahora. Hay muchas mujeres y hombres que sufren el problema de la envidia en la época que estamos. Y pregunté al Espíritu Santo en esta época mientras oraba en el momento de mi devocional. Y el Espíritu Santo me revelaba los hombres y mujeres que padecen la envidia, y digo, como el Espíritu dice, que padecen este mal, es porque crea demonios la envidia. Cuando un hombre o una mujer es maltratada, cuando una familia es maltratada, cuando un padre abandona a su familia, cuando una madre hace lo mismo que un hombre pudo llegar a haber hecho, las mujeres
padecen este espíritu malo que es la envidia, y la envidia, dice la Escritura, que crea demonios. Entonces una persona que padece la envidia tiene demonios. ¿Y quiénes son, pastor, las personas que pueden llegar a padecer esta cuestión? Son las personas que fueron maltratadas, abusadas, divorciadas, mujeres que solo por sexo fueron dejadas por otras mujeres que pretendían hacerlo con los tales. Estas personas padecen estos demonios, los demonios de la envidia. Quiera Dios que en esta tarde podamos entender un poquito más. Te espero en 5 o 10 minutos. Dios te bendiga, te saluda el pastor Juan. Gloria a Dios. Continuamos, hermanos amados, hermosos del Señor, gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno que podemos estar, ¿no es cierto?, en este acto que trae, ¿no es cierto?, la más elevada, ¿no es cierto?, actividad que tenemos como alma humana, ¿no? El elevarse, ¿no? Ahora estamos elevándonos a través de la oración. Y lo más elevado de tu persona y de la mía es esta actividad, ¿no? La actividad de comunicarnos con el Señor. Gloria a Dios. Sos un comunicador, como yo lo soy también. Y quiera Dios que el Señor nos dé esa gracia, ¿no? Necesitamos tanto la gracia. Con la gracia ya está todo hecho. Gloria a Dios, ¿no? Así que el Señor nos alcance gracia en esta tarde para poder continuar, ¿no es cierto?, siendo la persona más grande, ¿no? Porque dice el refrán, ¿no es cierto?, que dicen muchas personas que frente al Señor de rodillas somos los más grandes. Cuando venimos al Señor y estamos de rodillas delante de Él, ¿no es cierto?, haciendo oración, nos convertimos en los más grandes hombres de Dios, grandes mujeres de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Porque ahí en ese momento recibimos mensajes como yo recibí en estas horas pasadas, ¿no es cierto?, mensajes para la familia, de que estamos felices y de que vamos a... en el programa de Dios hay un tiempo que se te viene después de esta batalla, un tiempo de un evento grandísimo como es el acto de la oración, y que después de esta batalla, después de esta lucha que tuviste, te vino una gran victoria. Sí, sí, sí. Y lo recibí este mensaje para vos y tu familia, porque te vienen los días más felices que tuviste desde que has nacido. Se te vienen los días más felices.
Los tiempos que más disfrutaste se te vienen ahora, después de esta batalla. Así que quiero hablar un poquito, ¿no? De una oración ordenada. Es un acto muy importante lo que estoy diciendo, porque vas a tener victorias con los que se te oponen, con los contras, con los que te hicieron la guerra. Y el Señor te va a mostrar y te va a hacer a entender, como me hizo entender a mí más de una vez en estos 30 años de servicio que tengo en la iglesia del Señor. Y cómo el Señor me hizo entender con quién peleaba. Y yo quiero que tú sepas con quién estás peleando. ¿Quién es tu adversario, tu oponente, tu contra? ¿Quién te hizo la guerra? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estoy muy contento. Estoy contento porque yo tengo una esposa, ¿no es cierto?, que tiene, como es, una habilidad, un arte, ¿no es cierto?, en las manos, en la parte, ¿no es cierto?, natural. La estaba mirando y a veces me hace asentar o me hace escribir los puntos que ella hace con 2 agujas y un ovillo de lana, ¿no es cierto? Y crea ella, gracias a Dios por la esposa que me dio en este sentido, ¿no es cierto?, de hacer pulóveres y un montón de cuestiones que tienen que ver para que la persona esté más eh, mejor vestida, ¿no es cierto?, que otro día, a través de las cosas que ella hace manualmente, a través con 2 agujas y la lana. Y me hace anotar los puntos, el punto arroz, punto la baldosa, no sé qué, bueno, ahora no me acuerdo, pero gloria a Dios, ¿no es cierto?, porque ella, con su trabajo, ¿no es cierto?, puede arreglar los errores que se cometen cuando uno está tejiendo. Y me quedó la palabra enlazar, ¿no? Como ella enlaza los puntos y continúa y al final del trámite de su arte queda hermosa prenda para vestir a las personas. Así también tenemos que hacer espiritualmente. Tengo que arreglar mis errores. Tenés que arreglar tus errores. Y te quiero hablar de enlazar, ¿no es cierto? Y como decía yo de Anita, mi esposa, cómo ella enlaza el tejido. Eh, eh, Escuchar, ¿no es cierto?, los salmos, es enlazar. Cuando un pastor te va a enseñar, como en esta tarde lo hace el pastor Juan, en el sentido de enlazar lo que va predicando, ¿no es cierto?, ya sea en este lugar como en esta tarde de discipulado, o como puede ser, ¿no es cierto?, en la congregación o en algún evento que tengamos en algún otro lugar. Entonces, por ejemplo, el pastor Juan pregunta, ¿acaso es malo pedir a Dios? Pregunta el pastor Juan, ¿acaso es malo? No, no es malo. No es malo pedir a Dios. No, no. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, vamos a hacer un cuadro. Si yo leo el Salmo 33 y después del Salmo 33 yo le digo, continuemos tomando lectura en el Salmo 38. Usted va a tomar el Salmo 33 y lo va a enlazar con el 38, por lo que dijo el pastor Juan. Entonces es un enlace que trae, ¿no es cierto?, juntamente entre el 33 y el 38, cosas divinas que vos no conocías. Y entonces, como tenemos que hacer una oración ordenada, el acto más importante que tenemos, contra nuestros enemigos, contra los que se opusieron contra nuestra vida para hacernos mal, contra los que nos hicieron la guerra, contra los que nos hicieron cualquier cuestión que tenga que ver,
es cierto?, con nuestra vida para amargarnos nuestra vida. Entonces yo enlazo, ¿no es cierto?, el Salmo 33 y el Salmo 38, y yo voy a arreglar los errores por haber escuchado el primer Salmo y que me lo anoté, y mientras que voy oyendo, ¿no es cierto?, lo anoto, como en esta misma hora, porque tengo para personas que tienen problemas con la timidez. Quiero soltar ahora una palabra, porque no es malo pedir, y entonces para los que tengan la timidez, quiero darles un salmo para que ustedes tengan la victoria y ya no sean más tímidos, sino que sean valientes, hombres y mujeres valientes, que les sacó el Señor el espíritu, ¿no es cierto?, de timidez y le dio uno de poder. Hoy se los quiero demostrar por la Biblia y quiero que ustedes lo anoten, ¿no es cierto?, y lo lean y lo pongan en práctica, más luego de esta hora. No los voy a obligar, a nadie obligo yo, pero hay un código en la palabra del Señor, hay una revelación en la palabra del Señor para los tímidos. Se encuentra para sacar a los tímidos de timidez y ponerlos para hombres valientes, poderosos en Dios, que logran victoria tras victoria. Salmo 15, versículo 3. En el Salmo 15 usted va a ver que se pueden arreglar ciertas cuestiones que nosotros la vamos a ir arreglando mientras van pasando las horas de cada día. Lo voy a enlazar, ¿no es cierto? Voy a hacer el tejido, leyendo luego del capítulo 15, versículo 3, voy a pasar al 18:4, en esta secuencia, como yo estoy enseñando, para que los tímidos tengan espíritu de poder. Del Salmo 15:3 paso al 18, versículo 4. Enlazo esas dos y paso a leer el 15 una vez más, el Salmo 15, versículo 2. ¿No es cierto? Y ahí me voy a encontrar, ¿no es cierto?, con una sanidad, con una liberación de la timidez. Y voy a, ¿no es cierto?, y me voy a reír del santero, ¿no es cierto?, y lo voy a echar afuera, lo voy a dejar inoperante sobre mi vida a todo espíritu que trae esta timidez a mi corazón, a mi alma. Voy a repetir esto, ¿no es cierto?, de una manera como el Señor me está enseñando hoy. Voy a enlazar, como dijo mi pastor Juan en esta tarde, este estudio para crecer, aplicarla ya, porque hoy tal vez no lo pueda entender, pero mañana voy a crecer, porque mañana y pasado lo voy a poder entender con más capacidad, pero que me da el pastor ya un adelanto de que voy a crecer, quitando mi timidez y dándome a mí, ¿no es cierto?, un espíritu de valentía. Gloria a Dios. Lo voy a enlazar. Voy a empezar a leer. Aquellas personas que tienen depresión, personas que están, ¿no es cierto?, sin felicidad, van a lograr, ¿no es cierto?, por lo que da el Eterno en esta tarde, estas porciones bíblicas. Voy a enlazar ahora para los que tienen depresión. Salimos de la timidez y entramos a la depresión. Enlazando de la forma en que le estoy diciendo, van a encontrarse con la victoria que te da el Señor, la victoria que te da el Señor en esta tarde. Salmo 15, versículo 1. Lo voy a enlazar con el capítulo 18 del Salmo, versículo 1. Lo voy a leer, lo voy a anotar, me lo voy a memorizar y voy a enlazar con el capítulo 23 del Salmo, versículo 1. Y voy a terminar de enlazar el Salmo 21 con el versículo 1. Vuelvo a decir, el capítulo 15,
capítulo 15 del Salmo, capítulo 18 del Salmo, capítulo 23 del Salmo y capítulo 21 del Salmo, todos del versículo 1 para enlazarlo. Y esta será tu arma de la milicia espiritual. Con esta arma que te da el Señor en esta tarde, tú vas a tener, ¿no es cierto?, el plantar en ti lo que tú crees. ¿Entendés? Hoy lo vas a aplicar y la shequina va a descender ahí, la presencia misma. Aplico la presencia de Dios a mi vida. Aplico que caiga en mi vida, la planto en mí para que este estudio me haga crecer. Y lo que yo no entiendo en esta tarde, mañana lo voy a entender. Versículo 15:1, 18:1, 23:1 y 21:1. Gloria a Dios. Y vamos a ver que estas armas que nos da el Señor en esta tarde serán prosperadas. Será el arma de mi milicia en el Señor. Gloria a Dios. Agradecidos a Dios por esta tarde tan maravillosa. Y voy a entrar a la oración. Voy a irrumpir en la oración, ¿no? Y voy a ser usado por su misericordia. Entonces voy a dejar lo que a Dios no le agrada. Voy a dejar, ¿no es cierto?, las cosas que a Dios no le agrada. Soy mujer, Pastor Juan. ¿Qué cosas puedo hacer que a Dios no le agrada? Si tienes un hombre como tu esposo, tu compañero, y que es un hombre trabajador, y que es un hombre que te da todo lo que esté a su alcance para verte bien, para verte feliz, para tener su familia establecida, y que estás con un padre que atiende a su familia. No hagas que este hombre o tu hombre no seas infiel con tu mujer, con otra mujer. No seas infiel, mujer, con otro hombre, no lo hagas. ¿Eres de Dios? Si eres de Dios, no te desvíes. No te desvíes para combinar las cosas y serle infiel. No, por favor, porque es un trabajador. ¿Y por qué me hace sentir este ilícito, ¿no es cierto?, de querer ser infiel a la persona con la cual tengo y establecí mi familia? ¿Por qué me viene, ¿no es cierto?, a mí ese espíritu, ¿no es cierto?, a atormentarme, a querer inclinarme, ¿no es cierto?, a los deseos de la carne? Porque yo pude haberlo pensado, pude haberlo tenido o mirado a alguien del sexo opuesto al mío con ojos perversos. Y tú todavía te puedes estar preguntando, no solamente estuve pensando. Y yo te digo, desecha, yo te digo ahora como pastor tuyo, como instructor, ¿no?, como esta comunicación divina que estamos relatando y revelándonos a través de la gracia y el poder, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, la revelación natural y la revelación especial que el Señor nos da para nuestra vida espiritual. Entonces, si eres de Dios, no te desvíes para combinar las cosas y ser infiel, no, porque ese hombre o esa mujer es un trabajador o una trabajadora,
Y usted puede llegar a estar pensando, no solamente lo pensé, se me vino un vago pensamiento, Pastor Juan, a mí nadie me penetró, a mí nadie me hizo nada que tenga que ver con la parte sexual. Pero igual es adulterio, igual uno adultera aún pensando. Usted dice, o yo puedo decir, ¿no es cierto? No, pero a mí nadie me tocó. No importa, pero si usted lo pensó, ya está en la presencia de Dios adulterando. ¿Y qué me hace, ¿no es cierto?, hacer o pensar en este sexo ilícito, Pastor Juan? Cuénteme un poco, por favor, porque yo quiero solucionar este asunto. Bueno, la respuesta de por qué, ¿no es cierto?, viene esta inclinación a hacer algo ilícito en la presencia de Dios. La respuesta es los vacíos que te hicieron. ¿Cómo te sentiste en algún momento de esta carrera terrenal? Los vacíos que te produjeron las personas que te rodearon, en las cuales confiaste, en las cuales tuviste que padecer, ¿no es cierto?, dolores inesperados. Cómo te marcaron, te hicieron un crimen contigo tal vez. Y tal vez pareciera imposible que puedas soportar esta situación de la manera que la estás soportando. Y que ahora te vienen estos pensamientos de tener, ¿no es cierto?, una relación ilícita, un sexo ilícito. Y la respuesta que te da el Señor es a causa de los vacíos que tuviste en esta época, en la época pasada, en los años pasados. La causa fueron los vacíos que te hicieron. Pero el Señor dice, si entras en oración, si irrumpes en oración delante de mi presencia, va a haber para ti misericordia. Va a haber para ti perdón. Y no solamente por el primer punto que estamos indicando, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la parte sexual de cada hombre o mujer. Pero hay misericordia también si pedimos perdón a Dios por mi mal vocabulario. Si puedo entrar en la presencia de Dios, irrumpir en la presencia de Dios en este día y hacer entrar a otras personas, enseñar a otras personas para la cual hoy el Espíritu me capacita a hacerlo. Para poder pedir y entrar en la presencia de Dios, irrumpir en esa presencia y decirle, perdóname, Señor, por mi mal vocabulario, por comer mucha comida. Tal vez me convertí en una persona que como en demasía. No hay nada que satisfaga mis deseos de comer. Y por esta causa entré en un pecado. Perdón, Señor, te pido, porque quiero entrar y irrumpir en la oración en esta tarde porque hablé mal de otra persona. Y hago oración. Y hago oración para pedir perdón por esta causa. Señor, quiero entrar e irrumpir en oración en esta tarde, como me estás hablando, porque no fui agradecido contigo. Y si no fui agradecido, fui un desagradecido, por no haberte agradecido los bienes que tú me diste, y cómo me sostuviste, y cómo estoy de pie hoy todavía, y cómo estoy sano, y por qué soy salvo. Señor, no me di cuenta de haberte agradecido a ti, de tenerte en primer lugar a ti. Fui un desagradecido y hoy quiero, Señor, en esta tarde entrar a tu presencia para agradecerte por todos los bienes, Señor, que me has dado hasta este día. Señor, quiero pedirte también, porque he mentido.
Señor, y que hoy quiero pedirte, Señor, perdón. Quiero entrar en tu presencia, Señor, para reconocer que he mentido, que hemos pecado. Estoy ahora poniéndome también en el lugar de todos los hermanos. Y si algún hermano no puede entrar en la oración que estamos haciendo, irrumpir en la oración para entrar a su presencia, yo también me reconozco como que hemos pecado, porque hemos mentido. Isaías dijo, pagano entre paganos, por un momento, y a veces nos sucede que quedamos como los paganos, los incrédulos, y estamos como entre esa misma clase de personas, a sabienda de que somos hijos y que fuimos lavados y perdonados y santificados. Pero en esta oración queremos reconocer que hemos pecado, sí, que hemos mentido, que se asoció con nosotros el espíritu de engaño y que nos hizo esparcer el veneno que trae la mentira. Padre, en esta tarde yo quiero reconocer, Señor, quiero entrar e irrumpir en esa palabra hemos pecado para pedir perdón. Sí, Señor, porque tal vez estuve enojado, tal vez me burlé de alguien, tal vez estuve rebelado contra alguien, tal vez hice cosas inmorales, la iniquidad llegó a mi vida para hacerla en algún momento, porque sufrió una familia a causa mía, porque está sufriendo una familia a causa mía. Me he corrompido como un corrupto más. Estuve extraviado e hice extraviar a otro. Señor, yo estuve tal vez cautivado, cautiva, y no quiero estarlo más. Por eso en esta oración yo quiero pedir perdón. Perdón pido a Dios en esta tarde. Pedimos a Dios perdón porque hemos pecado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ya no estamos ahora cautivos, estamos libres, libres de problemas sexuales, libres de pecar, consecuentemente en algún momento contra nuestra propia persona. Personas que tenían que haberse cuidado a sí mismos, se violaron a sí mismos por hacer cosas indebidas. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene, porque tengo dominio propio ahora. Padre de gloria, quiero estar tranquilo. Sí, Señor, quiero estar tranquilo junto a todos mis hermanos y hermanas que están recibiendo, Señor, la importancia de la oración profética que estamos haciendo, para que después podamos ministrar. Señor, hemos ministrado contra ondas del mundo espiritual en movimiento. Hemos, Señor, atravesado por la oración mares, desiertos, profundidades. El mundo espiritual está en movimiento, haciendo que nuestra oración llegue al trono de la gracia para el oportuno socorro que tenemos en Dios. Padre de gloria, en el nombre de Jesucristo, que en esta tarde, Señor, podamos ser los ministros que con oraciones ordenadas, proféticas, podamos hacer grandes cosas, como dice tu palabra.
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Dios está en nuestras cosas. Dios está en tus cosas, en mis cosas, en nuestras cosas. Es el Padre nuestro el que habla, el que dice, si tú me das lugar en tus cosas, eres tú el que decides. Y en esta tarde yo decido poner todas las cosas de mis pertenencias, de mi vida en tus manos, Señor, junto a mis hermanos que están escuchando. Dios está en tu ministerio. Sí, en tu ministerio. En tu ministerio está Dios, porque Él te llamó al ministerio. Él te puso en el ministerio. Y Dios te da el mensaje que cada día lo hablas, lo predicas. Estás haciendo cada día mejor las cosas que ayer. Dios te da mensajes continuamente. Gloria a Dios. Y has tomado como cosa seria la Biblia. Y con la Biblia en tus manos, haces guerra espiritual contra todo tipo de engaño. Estás en guerra espiritual, pero nadie te engaña. Cuando pides prosperar, Dios te prospera. Cuando le pides algo a Dios, Dios responde a tu conciencia. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por haberme enriquecido a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque me enseñaste a no mezclar las cosas, por tener un comunicador como eres tú, comunicable, un Dios comunicable de su revelación divina. Gracias porque pude dejar las cochinadas de otro tiempo y ahora ser un ministro, una ministra, como mandas tú que seas, como me enseñas tú que juega, que ya no juego, Señor, a ser evangelista, sino que ahora, Señor, estoy aferrado a tu palabra. Gloria a Dios que puedo llamar a lo que es bueno, bueno, y a lo que es malo, desecharlo. Gracias, Señor, por haberme hecho tu siervo, tu sierva. Continúa con mi vida, Señor. Ayúdame en todas las cosas, hasta el fin del mundo, como dice tu palabra. Dios te bendiga. Te saluda el pastor Juan.